Ahí está. Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? Bueno, comenzamos una nueva unidad, ¿sí? Más vinculada al eje externo, ¿sí? Con el video anterior concluyó el tema del peronismo, ¿sí? Y habíamos comenzado en el periodo 1930-1943, esa fue como una primera mini parte. Luego continuamos con el 1943-1955, que serían los orígenes y después las presidencias peronistas. No hemos hecho mención a, por ejemplo, al golpe de Estado del 55, eso lo vamos a dejar para el año que viene. Entonces lo que vamos a hacer es saltar a el contexto mundial, ¿sí? En quinto, ¿sí? Nosotros lo que vimos el año pasado en cuarto, digamos, del eje externo, tenía que ver, bueno, entre otros temas, ¿no? Con los procesos con los procesos digamos, de dominación colonial, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de los fascismos, ¿sí? Concluimos con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Es decir, a mediados del 40. Lo que vamos a hacer entonces a continuación, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Lo que vamos a hacer a continuación entonces tiene que ver con, ya por eso digo que arrancamos otra unidad alejado de Argentina, nos vamos a meter entonces en el eje externo, ¿sí? En el eje externo. En el eje externo. Malísimo. Malísimo. En el eje externo, ¿sí? El último tema que vimos el año pasado, el eje externo, reitero, solo para reiterar, algunos de los temas que vimos tenía que ver el año pasado en cuarto el eje externo con el imperialismo, esa dominación colonial, la Revolución Rusa, ¿sí? La Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, ¿sí? La crisis del 29. Luego avanzamos con lo que fue, bueno, el surgimiento de los fascismos, ¿sí? De los gobiernos autoritarios, los fascismos, y concluimos con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Ser así como brevemente los temas del eje externo que vimos el año pasado. Fíjense que más o menos con esa Segunda Guerra Mundial y los fascismos llegamos a lo que era mediados de la década del 40. Entonces, en la materia de quinto vamos a retomar el eje externo, no en el 30, como sí lo hicimos en Argentina, no en el eje externo, porque el año pasado ya el 30 lo vimos con la crisis del 29, la crisis económica del 30, sino que del eje externo ya partimos a mediados del 40. ¿Sí? Entonces, nuestro primer tema de este eje externo, ¿sí? Va a ser la Guerra Fría. La Guerra Fría, vamos a ver en estas diapositivas como una introducción, yo ahora las voy a subir en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes la tengan, ¿sí? Básicamente diría que, bueno, el que quiere le imprime, fíjense, no sería indispensable y necesario. Sí van a tener que copiar una cuestión que eso sí me interesa mucho, que eso lo pueden copiar de última, el que quiere obviamente lo imprime, y sí vamos a algunas cuestiones del mapa, eso me interesa.
Entonces, ¿qué es esta Guerra Fría? ¿Sí? ¿Qué es la Guerra Fría? ¿Sí? Es un tema muy importante. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá sería, en primer punto, como una, sí, como si quiere, como una definición. Este es el texto importante. Después hay mapas y fotos. Ahí debe haber 5 o 6 diapositivas. Entonces, vamos a trabajar mucho con este texto. ¿Sí? Con esta definición, en realidad es como una introducción a la Guerra Fría. Toda esta diapositiva no explica toda la Guerra Fría, sino que sería de la Guerra Fría una introducción. Todo este juego de diapositivas es una introducción, por eso digo son 4 o 5 diapositivas y con solo un texto que sería este. ¿Qué habría acá? Como, si se quiere, como una definición, como una primera aproximación a lo que es la Guerra Fría. Entonces, lo que se plantea es que la Guerra Fría, se entiende por Guerra Fría el enfrentamiento que se extendió desde un origen, 1945, desde ay no, eso no va malísimo. Vamos a usar entonces. Desde 1945, esto no va a nada malísimo. Ahí va, sí. Pues ya. Vamos a utilizar entonces mejor el resaltador. Ahí va. Desde 1945 hasta 1989. Fíjense la duración, ¿no? Bastante extensa. Entonces, la Guerra Fría ya tenemos una duración, desde 1945 a 1989. Saben que no soy mucho de preguntar el tema de las fechas, pero en este caso sí, esta es muy importante conocer el tema de la fecha, de la duración, ¿sí? De los años precisos, ¿sí? Así que les pido por favor ahí que presten atención a eso, ¿sí? Y bueno, lo tengan en cuenta. Desde 1945 hasta 1989. Es un hecho muy importante, ¿sí? Por eso es que lo doy incluso en este contexto que no lo estamos viendo, pero es un tema muy importante para el mundo, porque esta Guerra Fría, por eso es que estamos hablando del eje externo, es algo que sucede a nivel mundial, ¿sí? Y que no vamos a ver las consecuencias en la Argentina este año, pero sí lo vamos a ver el año que viene, que digamos es muy fuerte el impacto de esto en la Argentina. Durante mucho tiempo, porque fíjense que estoy hablando del 40, de los 50, de los 60, de los 70, de los 80 y en alguna medida de los 90, ¿sí? El impacto sobre el mundo y obviamente ahí la Argentina. Entonces, se extendió desde 1945 al 89. Por favor, registren bien esta duración, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre las superpotencias mundiales, ¿sí? Entre las superpotencias mundiales. Emergentes de la segunda posguerra, Entonces, primera aclaración, fíjese que no dice, en otra definición que yo tenía había puesto potencias mundiales. Pero era un término en alguna medida inapropiado, ¿sí? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial ya no es menor diferenciar potencias de superpotencias, ¿no? Puede parecer que es lo mismo, pero ya no lo es. Digamos que hasta el 45 podíamos hablar de potencias, ¿no? Un país, otro. Ya después del 45 es como que existe un escalón más. Existe un escalón más, en el cual yo tengo superpotencias y después potencias mundiales. Si digo un escalón es porque, a un escalón más, es porque estoy marcando como cierta diferencia. Si no, diría todas potencias y listo, ¿no? Entonces,
Lo que pasa es que ese escalón más, ¿no? Ese escalón más, lo puedo, sería tal vez incorrecto plantearlo antes de la Segunda Guerra Mundial, por eso es que años anteriores no hemos planteado este término, sino que hablamos de potencias mundiales, pero después de la Segunda Guerra Mundial sí, digamos que se crea ese nuevo escalón en el cual yo ya tengo superpotencias y después tengo las potencias, ¿no? Después. Entonces, tengo este concepto de superpotencias a partir, digamos, de concluida la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Guerra Fría es un enfrentamiento entre superpotencias que surgen al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos que desde el punto de vista de la ideología, esto sí lo vamos a plantear, escrito, en lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde el punto de vista de la ideología, estoy diciendo, como ideologías políticas, ¿sí? No hablo de sistemas económicos, sino de ideologías políticas, ¿no? De ideologías políticas en esa Segunda Guerra Mundial, ideologías políticas, ay, esto no es re mal. En cuanto a ideologías políticas, ¿sí? Uno podría mencionar tres grandes ideologías, ¿no? Podemos hablar de la, si se quiere, de una ideología más de tipo fascista, de una ideología más de orientación marxista. ¡Ay, qué desastre! Marxista, ¿sí? Y de una, si se quiere, una ideología más de tipo, qué tema plantear ahí, más cercana al liberalismo político. Liberalismo político, fíjense, la idea de soberanía popular, división de poderes, constituciones, derechos individuales, etcétera, ¿no? Liberalismo político, por eso aclaro. Fascismos, marxismo, ¿sí? Y liberalismo político. Esto sería desde la ideología política. Está claro que entonces la finalización de la Segunda Guerra Mundial como ideología, el fin de la Segunda Guerra Mundial directamente, no quiero decir eliminar porque es muy fuerte, pero sí obviamente disminuye en gran cantidad el peso de una de estas ideologías, que sería el fascismo, ¿no? Es muy fuerte decir eliminó, porque de hecho hay movimientos fascistas en la actualidad en Italia, en Alemania y en todo el mundo, o en gran parte del mundo. Por eso decir eliminó es muy fuerte. Sí está claro que la deja a esa ideología en un tercer plano, en un lugar muy de poco peso, digamos. Entonces quedaron dos grandes ideologías políticas en pie, que va a ser el marxismo y ese liberalismo político. El marxismo, entonces, va a estar representado, ¿sí? en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Lo que sería en la Unión, ¿sí? De Repúblicas, en la Unión de Repúblicas Socialista Soviética. Mientras que ese liberalismo político va a estar representado en los Estados Unidos de América. ¿Sí? Entonces, el mundo entonces va a conocer, entonces dijimos, un nuevo
como una nueva dimensión en el poderío de los países, como ese nuevo escalón que decíamos, ¿no? Se surge como una nueva dimensión en el poder de los países, que va esa nueva dimensión, ese nuevo escalón lo vamos a denominar como de superpotencias, ¿sí? Y que van a ser entonces la Unión de República Socialista Soviética y los Estados Unidos. Después, obviamente, quedaba el escalón que ya conocemos, el de las potencias mundiales, ¿no? Y ahí, bueno, entraba Alemania, Francia, el Reino Unido, Japón, que, bueno, obviamente economías que después se van a reconstruir, ¿no? Después de la guerra, digamos, como todo ese segundo escalón, ¿no? Italia, Canadá. Pero está claro que en cuanto al poderío, los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas son otra cosa, digamos, ¿no? Como otra dimensión ya. Por eso es que las diferenciamos en superpotencias. Y no es lo mismo superpotencia que potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son las superpotencias que surgen al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la segunda posguerra. Porque nosotros ya vimos, aclaro, el término de segunda, porque ya hay una primera posguerra, que era la de la Primera Guerra Mundial, obviamente. Entonces, a continuación se aclara, ¿sí?, que en dicho periodo, cada una de las superpotencias buscó extender su influencia sobre distintas regiones del planeta. Entonces, acá la cuestión importante a señalar es que cada superpotencia planteaba que su cosmovisión, y ahí estoy metiendo dentro la palabra cosmovisión, su sistema económico, su organización de la sociedad, su sistema político, su escala de valores, ¿sí?, era de alguna manera como la verdadera. Fíjense que no digo la mejor, sino como la verdadera. Era esa cosmovisión, en la cual está dentro todo lo que dije antes, la que permitía el progreso o el desarrollo. De alguna manera hasta podría decir que era la única, por eso digo la verdadera, era la que realmente permitía el progreso y el desarrollo. Mi cosmovisión, yo soy Estados Unidos, mi cosmovisión, es decir, mi sistema económico, mi sistema político, mi forma de organizar la sociedad, mi escala de valores, es la que permite el desarrollo. Es la que realmente permite el desarrollo. La otra forma es la equivocada. Por eso digo que es la verdadera. Ahora, el problema que comenzó a existir es que la Unión Soviética también pensaba lo mismo. Es decir, yo soy la Unión Soviética y digo, mi cosmovisión es la verdadera. Es decir, mi forma de sistema político, mi sistema económico, mi forma de organizar la sociedad, mi escala de valores, es la que asegura, la que permite el desarrollo. La otra son formas equivocadas. No diferentes, sino equivocadas. Entonces, cada superpotencia buscó extender su influencia sobre distintas regiones del planeta. Por lo que, es decir, cada sistema entonces, cada superpotencia buscó de alguna manera extender su cosmovisión a distintas regiones del planeta y que esas otras partes del planeta adhirieran a su cosmovisión.
sobre distintas regiones, por lo que se conformó un mundo bipolar. Este concepto es muy importante, el mundo bipolar. Se fue haciendo un mundo como dividido en dos polos. Lo polar es algo, digamos, que en sí mismo como que implica cierta posición como de extremo, ¿no? No, como que no admite término medio, es norte o sur, es como un extremo. Lo digo no tanto en términos geográficos de norte o sur, ¿sí? Pero es algo como polar, ¿no? Como algo de decir, bueno, es algo como de opuestos. Y en ese sentido, ¿sí? Se fue conformando entonces un mundo bipolar, con bloques, después por eso quiero mostrar el mapa, con bloques diferenciados. El occidental, el bloque occidental era la superpotencia que era Estados Unidos, es decir, el bloque occidental era conducido por los Estados Unidos, ¿no? El bloque occidental. Sí, es como si yo agarro un planiferio, lo divido a la mitad, ¿sí? Lo que sería el oeste, ¿sí? El oeste era el bloque occidental. Y la otra mitad, es decir, el este, para la derecha, ¿no? Sería el conducido por la Unión Soviética. Entonces, quedó un mundo bipolar, ¿no? Un mundo bajo la influencia norteamericana y un mundo bajo la influencia soviética. ¿Sí? Entonces, para el cual entonces Estados Unidos intentaba desarrollar su cosmovisión y lo mismo la Unión Soviética. Por lo menos hacían el intento, ahí voy a aclarar si es verdad, porque casi así dicho, digamos, no, después vamos a ver qué pasa con ese tercer, digamos, como qué pasó con el mundo, onda, siguió lo que quería la Unión Soviética o lo que quería Estados Unidos, o hay países que sí, digamos, siguieron eso, pero hay otros que no, como dijeron, no, pará, a mí no me metan en este bardo, ¿sí? Bueno, eso después lo vamos a ver. Pero sí estaba la intención de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de extender sus áreas de influencia, ¿sí? Después vamos a ver si había una dominación económica y política, solo ideológica, bueno, después lo vamos a ver si eso. Pero sí, por eso acá fíjense que el concepto es bastante amplio, dice extender su influencia, ¿sí? Acá no dice, bueno, su sistema, es extender su influencia. Después vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, se conformó un mundo bipolar con bloques diferenciados. Vos veías un mundo donde claramente algunos estaban más en línea con lo que planteaban los Estados Unidos y otros más en línea con lo que quería la Unión Soviética. El bloque de los Estados Unidos se lo denominó bloque occidental y el de la Unión Soviética el bloque oriental. Cada uno de ellos controlaba su bloque, ¿sí? Es decir, había como en algunos casos un fuerte control de los países que conformaban su bloque, ¿no? Y no dudaba en reprimir cualquier intento de un país de cambiar de bando o rebelarse contra su hegemonía. Obviamente que la Unión Soviética controlaba su bloque, que se organizaba de acuerdo a su cosmovisión, y en la medida de lo posible intentaba obviamente frenar cualquier intento de alguno de esos de un país de su bloque que quisiera cambiar de bando, es decir, volcarse al bando norteamericano, o que se rebelaba contra el dominio o contra la influencia, mejor dicho, contra la influencia soviética. Obviamente que lo mismo hacía Estados Unidos. Estados Unidos extendía su influencia sobre determinada región y de alguna manera, después vamos a ver cómo, pero obviamente intentaba frenar, ¿sí? E incluso en algunas casos reprimir cualquier intento de un país de su área de influencia de cambiar de bando o rebelarse contra la hegemonía norteamericana.
Entonces, repito que después vamos a aclarar cómo era esa influencia, ¿no? Si era económica, si era política, si eran las dos cosas, ¿sí? La Guerra Fría fue un estado de tensión permanente, ¿sí? Era como un enfrentamiento permanente entre los dos países, la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿sí? Que se caracterizó, y ahí es por eso se denomina fría. ¿Por qué fría? Porque no existió ningún enfrentamiento militar directo, ¿sí? No hubo ningún tipo de enfrentamiento militar directo en el como uno lo puede pensar, ¿no? Tipo Segunda Guerra Mundial, que era el ejército alemán contra el ejército soviético o contra el ejército yanqui. Eso no se dio, ¿sí? No hubo un enfrentamiento directo entre los dos estados. Sí se dieron conflictos militares indirectos. ¿Qué sería un conflicto militar indirecto? En el cual, por ejemplo, en un determinado país, ¿sí? X, no importa cuál, un país, en un determinado país, la Unión Soviética lleva su ejército y quiere como tomar el control de ese país. Ahí hay una intervención directa de la Unión Soviética, ¿no? Porque lleva su propio ejército, ¿sí? Sus propias fuerzas. Estados Unidos en esos casos, obviamente también buscaba que en ese país se volcara a su influencia, no lo regalaba, sino me decía, bueno, me la banco, no, bueno, a ver, voy a ver si puedo hacer que ese país se vuelque, dice Estados Unidos, a mi bloque. Entonces, ¿qué hacía los Estados Unidos? No llevaba directamente su ejército, pero sí lo que podía hacer, y ahí está lo indirecto, es asistir, es decir, apoyar con armas, con recursos a el grupo de población, no importa si era mucho o poco, pero apoyar a ese grupo de población que enfrentaba a los rusos soviéticos. Entonces yo por un lado tengo, ya te están dando bastante mal el tema de la pluma. Entonces yo tengo un determinado país, ¿no? Donde acá está esta población que quiere un régimen más de tipo marxista. Y entonces la Unión Soviética se mete, lleva la Unión de República Socialista Soviética, ¿sí? Apoya a este grupo, esto es un país, ¿no? Apoya a este grupo de la población. ¿Y cómo lo apoya? Ahí ya sí directamente, estoy siendo el ejemplo de antes, llevando su ejército, interviene directamente en este país. Ahora, esta parte de la población quería un régimen más de tipo norteamericano. La población que está acá. Entonces, Estados Unidos, en estos casos, como ya había una intervención directa soviética, lo que hacía era apoyar a este grupo de población, que era de este país X, podía ser con recursos económicos, ¿sí? Bueno, eso es un... Ay, Dios, malísimo. Con recursos económicos, ¿sí? Con armas, ¿sí? Con armamento, digamos, con información, con tecnología, ¿sí? Apoyar a este grupo de la población. Pero fíjense que hay como una guerra indirecta, ¿no? Por un lado, el ejército soviético apoyando esta parte de la población, directamente el ejército ruso, y acá lo que tengo es a la población de este territorio que se enfrenta a este, ¿sí? Y recibe recursos económicos, armamento del ejército norteamericano, de los Estados Unidos. Entonces, ¿hay un enfrentamiento? Sí, pero hay un enfrentamiento indirecto. Lo mismo obviamente generalmente sucedía al revés. Si Estados Unidos llevaba tropas directamente, la Unión Soviética hacía al revés. No llevaba su ejército, sino que sus fuerzas armadas, sino lo que llevaba era recursos económicos o armamento. Se cuidaban ambos países del enfrentamiento directo.
¿Por qué sucedía esto? Sí, porque es verdad que por eso también es que hablamos, ¿no?, de superpotencias. La capacidad destructiva de ambos países era muy grande. Era muy grande. Es decir, grande en el sentido de poder directamente hacer volar el mundo en pedazos, ¿sí? Eh, y es decir, Estados Unidos sabía que la Unión Soviética podía destruir eh, Estados Unidos en poco con bombas, digamos, podía destruir todo el territorio. Y entonces Estados Unidos se va a cuidar, de decir, bueno, no me voy a meter en una guerra en otro país con el ejército soviético porque sé que tiene la capacidad de destruir mi territorio, pero obviamente también lo sabían los soviéticos, ¿sí? Sabían que Estados Unidos tenía la capacidad real de destruir las ciudades y todo el territorio soviético. Entonces ahí van a cuidar como ese enfrentamiento directo, ¿no? Porque obviamente no había vuelta atrás, ¿no? Si uno tira una bombas atómicas, un montón, no una, dos, sino cientos y cientos en el territorio, el otro te va a atacar y bueno, y ahí también el otro también tenía mucha capacidad destructiva, ¿no? Eh, entonces, los conflictos van a ser indirectos, ¿sí? Y disputa entonces, por eso es que hablamos de una guerra fría. Entonces, aunque sí se desarrollaron conflictos militares indirectos y disputas, es decir, enfrentamientos diplomáticos en territorios que no pertenecían a los centros de poder, sino a las áreas de influencia, ¿sí? Sobre todo este enfrentamiento más indirecto, estos conflictos militares indirectos, sobre todo se dieron ¿en qué regiones? En lo que eran las áreas de influencia. ¿Sí? Ahora después vamos a marcar cuáles eran esas. Como que también buscaron, obviamente, por ejemplo, estas situaciones se desarrollaron en países que estaban alejados, en principio, o buscaban eso por lo menos, que no fueran territorios como limítrofes a los países, ellos cuidaban su territorio, obviamente, y eso también implicaba a los países como más cercanos, ¿sí? Eh, entonces, por eso es que los conflictos tal vez se daban muy lejos de los Estados Unidos y muy lejos de la Unión Soviética. Finalmente, cabe señalar que el enfrentamiento este-oeste, entonces sabemos que es un enfrentamiento entre Oriente y Occidente, digo todos los nombres porque lo pueden encontrar un nombre u otro, o también enfrentamiento este-oeste, ¿sí? El este era sinónimo del bloque oriental, es decir, de la Unión Soviética, y el oeste era sinónimo de Occidente, que era sinónimo de los Estados Unidos. Finalmente cabe señalar que el enfrentamiento este-oeste produjo importantes cambios en la política internacional de los estados, ¿sí? Es decir, la Guerra Fría, por eso es muy importante, y esto yo bueno, lo explico porque es muy importante, ¿sí? Hizo que fue tan importante esta situación, esta guerra, que modificó, ¿sí? La política interna de los demás estados, porque como que digo de Argentina, de Uruguay, de Chile, ¿sí? De países europeos, ¿sí? Como que a la hora de aplicar sus políticas tenían en cuenta la Guerra Fría, ¿sí? Produjo importantes cambios en la política internacional de los estados, ¿sí? Es decir, ejemplo concreto, bueno, si yo era un país que quería tener buena relación con los Estados Unidos, bueno, no tenía tan buena relación con la Unión Soviética. Y lo mismo al revés, si un Estado quería tener buena relación, ¿sí? Un Estado obviamente secundario quería tener buena relación con la Unión Soviética, tenía una relación menor con los Estados Unidos. ¿Sí? Fíjense cómo la Guerra Fría, ¿sí? Capaz yo soy un país de Asia, ¿sí? Yo qué sé, un país está en Europa,
el otro está en América y yo estoy en Asia, pero bueno, ahí digo, bueno, a ver, económicamente, ¿con quién me conviene vincularme más? Bueno, con la Unión Soviética, porque le puedo vender cosas, listo, joya. Entonces es como que dejaba en un segundo plano la relación con los Estados Unidos. Entonces fíjense cómo la Guerra Fría me está influenciando a mí que estoy en Asia. Pues produjo importantes cambios en la política internacional de los estados. ¿Sí? Como así también esta Guerra Fría, este enfrentamiento este-oeste, estos son sinónimos, ¿no? Así esto es Guerra Fría, digamos, Occidente de Guerra Fría, ¿sí? También produjo importantes cambios en la organización interna de cada una de las superpotencias, ¿sí? Es decir, que muchas medidas o políticas que aplicaban los Estados Unidos, ahora digo hacia adentro, y la Unión Soviética hacia adentro, es decir, muchas medidas que tomaban eran por la Guerra Fría. ¿Sí? Ejemplo, en la Unión Soviética, bueno, un fuerte control de lo que se escribía, de lo que se publicaba, ¿sí? Como que ahí yo estoy tomando una política, por ejemplo, la censura. Bueno, ¿y por qué tomo la censura? Bueno, porque no quiero que ningún periodista del interior de la Unión Soviética escriba en favor de los Estados Unidos o algo bueno de los Estados Unidos. Porque yo, gobierno, entiendo que estoy en un enfrentamiento con los Estados Unidos. Entonces no voy a permitir que hacia adentro, y fíjense, en mi país haya un periodista que diga, no sé, que Estados Unidos está buenísimo y que la Unión Soviética es malísimo. No lo voy a tolerar. Entonces, ahí yo, y aplicaba la censura, ¿no? Es decir, no le permitía escribir. Entonces, fíjense que ahí yo estoy como gobierno de la Unión Soviética tomando una postura hacia adentro en función de la Guerra Fría. Y lo mismo sucedió en los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos comienza a aplicar una serie de políticas hacia adentro, ¿sí?, en función de la Unión Soviética. Bueno, ahí hay un videíto de 2 minutos de Los Simpsons. Está bueno porque es medio gracioso, pero como muchas cosas de Los Simpsons, no son graciosas, pero retoma mucho de esto de la Guerra Fría. Dura 2 minutos, después alguno lo quiere ver. De hecho, esa parte, bueno, no puedo poner ahora, ya fue. Pero bueno, lo comento, pero después si alguno lo quiere ver, que Homero aparecía vestido de ruso en una foto y como que creo que Lisa le decía que eso le iba a traer problemas, ¿no? Bueno, obviamente en tono de humor, pero bueno, planteaba esto, es decir, incluso en los Estados Unidos, acá que ahí era un problema, porque en realidad Estados Unidos era una democracia, en teoría se debería poder, pero va a haber toda una cuestión de también, no se permitía que alguien, de esto que decíamos, bueno, alabe o vea con buenos ojos el sistema soviético y escriba algo positivo de la Unión Soviética estando en los Estados Unidos, ¿no? Bien. Entonces, les voy a pedir algo que ustedes creo que ya hicieron el año pasado, sí, pero quiero que lo vuelvan a hacer. Obviamente esto, como decimos, no es que me lo van a tener que mostrar a mí ahora, pero sí, me gustaría como que lo hagan, porque seguramente lo voy a pedir, que era el tema de, no marcamos el territorio de los Estados Unidos, yo supongo que eso ustedes lo tienen claro, ¿sí? Pero sí el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Acá sí bien es joya. Bien. Entonces, bueno, pero justo ese no es. Ahí va. Entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, yo esto lo marcamos el año pasado, cuando hablamos de la Revolución Rusa, pero supongo que tal vez alguno no se lo acuerde, entonces lo aprovechamos ahora, ¿sí? La Unión Soviética, fíjense que el nombre, Unión de Repúblicas, ¿se acuerdan que eran distintos países que este mapa, este planiferio es actual, ¿sí?
Así que lo vamos a marcar, que es más o menos como el que si ustedes compran uno, la idea es que lo hagan, ¿sí? Es que compren un planiferio y lo marquen. Planiferio tiene que ser, ¿sí? El territorio, bueno, está la bandera, ¿sí? Que significaba el martillo del obrero, y la hoz, que sería una herramienta de trabajo de los peones de campo, ¿sí? Con el rojo simbolizaba la sangre de la revolución, ¿sí? La Unión Soviética, entonces, ¿se acuerdan que estaba compuesta, obviamente, principalmente por Rusia, ¿sí? Por Rusia. Y después incluía los países del Báltico, Bielorrusia, Ucrania, ay, no me acuerdo Moldavia, creo que sí, los países del Cáucaso y los países que están después del mar Caspio. Ahí, esto sería la Unión Soviética, ¿no? Ahí va. ¿Sí? Esto sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? Les pido esto que lo tengan en claro, ¿sí? Esto lo tienen que saber marcar, ¿sí? Mar Negro, Mar Caspio, para que pongan como referencias. Este sería el Mediterráneo, ¿sí? Este sería el Báltico, Mar Báltico, ¿sí? Y esto era la Unión Soviética, ¿sí? Eh, bien. Nada, un paréntesis. Pero bueno, fíjense cómo esto de la Guerra Fría todavía continúa en estos tiempos, que de hecho, bueno, ahí surgió toda una cuestión cuando se empezó a discutir el tema de la vacuna, que bueno, eh, Estados Unidos comenzó a hacer como algunas pruebas, y bueno, rápidamente salió Rusia también a decir, bueno, nosotros tenemos nuestra vacuna, ya la estamos aplicando, ¿sí? Y creo que ayer o anteayer el presidente de Rusia, bueno, dijo que obviamente la Unión Soviética ahora ya no existe, fíjense este mapa, no dice Unión Soviética, dice Rusia, y acá todos estos países son otros países diferentes a Rusia, pero ahí todavía queda como esa, si quiere, esa disputa entre Rusia y los Estados Unidos. De hecho, el gobierno ruso dijo, bueno, yo ya tengo preparada mi vacuna, la idea es, bueno, esto que el mundo la pueda usar, ¿no? Fíjense con esta idea como de decir, bueno, nosotros queremos hacer un aporte al mundo, como ahí como conflictúa con los Estados Unidos. De hecho, también los Estados Unidos, ayer Donald Trump, bueno, comenzó así un mensaje bastante duro contra China, y fíjense que China es comunista, es marxista, y ahí es como otra vez como con ese discurso de la Guerra Fría, ¿no? Es bien propio un discurso bien de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, cuestionó fuertemente a China, el presidente de los Estados Unidos, esto estoy diciendo ayer. De hecho, los hizo responsables de no solo de la creación del virus, sino de que se extendiera por todo el mundo, que son los grandes culpables, ¿no? Bueno, y el gobierno chino también ahí contestó, ¿sí? Entonces, bueno, en esta diapositiva acá lo pongo es para que esté este mapa y ustedes lo puedan marcar, ¿sí? Supongo que ya saben marcar los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucedió en Europa? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió en Europa? A ver si vamos acá. Sí. ¿Qué es lo que sucedió en Europa? Digamos que, digo para que relacionen, Mar Caspio, Mar Negro, que sería esto. Fíjense, Mar Caspio, Mar Negro. Mar Caspio, Mar Negro, que sería Mar Caspio, Mar Negro. Y acá está Turquía, Mar Negro, Turquía. Fíjense que sería entonces esto, Mar Negro, Turquía, ¿no? Lo que yo marqué acá con este límite sería esto, entonces. Yo vine haciendo así, y sería hasta ahí. Lo que pasa acá no, obviamente no dice Bielorrusia, ahí. Este límite que yo estoy haciendo acá
Sería este. Fíjense que acá sí son distintos países, pero en el mapa siguiente está todo de rojo. Así sería. Sería esto. Ahí. ¿Sí? Entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esta diferenciación es muy importante. Es muy importante. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Unión ya estaba formada, ¿no? Que sería, bueno, todo esto es la Unión Soviética, ¿no? Que dijimos que era esto, ¿no? Ahora, en países europeos, sí, fíjense que eran... No, esto tendría que ser de otro color, pero bueno. Distintos países europeos, sí, que quedaron bastante destruidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sí. En algunos casos el Partido Comunista tenía cierto peso, pero eran países que estaban prácticamente muy deteriorados, ¿sí? por la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, países europeos como Polonia sería Checoslovaquia, que no se escribe Vaquia así con K, sino con Q, Checoslovaquia, ¿sí? Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, se volcaron Yugoslavia, Albania, ¿sí? Todo lo que ustedes ven de este rojo y estos dos también, decidieron adoptar un sistema de orientación marxista, comunista. Ahora, ¿cuál sería? ¿Por qué no? Eso es muy importante marcar. Fíjense que lo nombra acá, no está como adentro de la Unión. ¿Sí? De hecho, yo acá, fíjense que Polonia lo dejé afuera, Hungría lo dejé afuera. ¿Por qué lo dejé afuera? Porque si bien eran países de orientación comunista, no formaron parte de la Unión. ¿Sí? No formaron, en teoría eran estados autónomos, ¿sí? Como países autónomos, como si fuera otro país, básicamente eran otros estados, pero que adherían al sistema comunista, ¿sí? Pero la gran diferencia, por ejemplo, con Kazajstán, es que Kazajstán sí formaba parte de la Unión Soviética y Polonia no, Polonia era un estado aparte, un estado que sí seguía el modelo comunista. Entonces, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, decidieron, que son los que están en rojo y en un color más clarito, adherir al sistema comunista, pero siendo estados soberanos, es decir, estados fuera de la Unión Soviética. ¿Sí? ¿Qué pasó con Alemania? ¿Sí? ¿Qué pasó con Alemania? ¿Sí? Alemania, si supongamos que esto es Alemania, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, algo vimos del año pasado, es que lo que se decidió, sobre todo las superpotencias, decidieron, como había sido el responsable de iniciar la Primera Guerra Mundial, como había sido el responsable de iniciar la Segunda Guerra Mundial, directamente lo que plantearon con Alemania era que lo más saludable era dividir el territorio. Y fíjense que ahí dice Alemania y Alemania acá, porque se dividió el territorio, oficialmente van a ser dos estados separados, ¿sí? De hecho van a tener nombres oficiales diferenciados, porque esto va a ser la República, ojo con este nombre, Democrática Alemana, que sería esta, y de este lado voy a tener la República Federal Alemana. Son nombres oficiales, si bien los dos dice alemana, son nombres oficiales diferentes y van a funcionar como dos estados diferentes. De hecho, van a tener autoridades diferentes. La RDA, ¿sí?
si bien después vamos a explicar este concepto de democracia, porque es verdad que puede llevar a confusión, a mucha confusión, por eso estén atentos, la RDA, que era esta parte, la roja, va a adherir a un sistema de orientación comunista, y la República Federal Alemana va a adherir a un sistema más de liberalismo político y capitalismo, que sería esta Alemania que yo tengo en azul. A su vez, ¿qué se hizo con Berlín? Estaría como acá más o menos. La capital, Berlín. ¿Qué se hizo con Berlín? También a su vez se la dividió. Y una parte, esta parte de Berlín, era de la RFA y esta parte de Berlín era de la RDA. ¿No? Como si esto fuera Berlín, se dividió. Y esta parte era de la RDA y esta parte de la RFA. ¿Sí? Es verdad que era una parte de la RFA, de la Federal Alemana, que estaba en el territorio de la RDA, pero bueno, funciona así. Sí que era la capital más importante, entonces lo que se hizo es dividirla. Y funcionaron como países completamente diferentes, bien diferentes, ¿sí? Desde lo económico, desde lo político, eran dos países aparte. Ya no era un país dividido, no, era dos países. La RDA y la RFA. Se tienen que saber los nombres, por favor, ¿sí? Y de, bueno, qué sistema tiene cada una. Entonces, la RDA, Polonia, Checoslovaquia, que ya se escribió con Q, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Albania eran países soberanos, es decir, eran países en teoría autónomos, ¿sí? Tenían su bandera, sus autoridades, su constitución, su idioma, ¿sí? Pero adherían a un sistema de orientación comunista. Y después estaba la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo que ustedes están viendo ahora es cómo quedó el mapa al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es decir, aproximadamente en el 45, y este mapa se mantuvo así congelado, como ustedes lo están viendo ahora, prácticamente hasta finalizar la Segunda Guerra, hasta finalizar la Guerra Fría. Es decir, que es lo que vimos antes, cuando terminó la Guerra Fría, en el 89. El mapa europeo se mantuvo así, como ustedes lo están viendo, hasta el 89, ¿sí? Con esta Alemania dividida, comunismo, 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 ¿sí? Bueno, obviamente la Unión Soviética, comunista, ¿sí? Yugoslavia, Albania, ¿por qué están en otro color más clarito? Fíjense que es un rojo, pero bien, bien clarito prácticamente, porque eran países comunistas, pero que no tenían muy buena relación con la Unión Soviética. ¿Sí? Digamos que esto es complejo, porque todos estos países, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, en teoría eran autónomos, ¿sí? Oficialmente eran autónomos, ¿sí? Porque tenían su constitución, su bandera, sus autoridades, su idioma, todo, pero seguían lo que planteaba la Unión Soviética. En términos reales, seguían lo que quería la Unión Soviética. Y, excepto Yugoslavia y Albania, que adhirieron a un comunismo, pero mantuvieron como cierta autonomía en relación a la Unión Soviética. Por eso es que están de otro color. Casi que Alemania, por eso esto que decíamos de este-oeste. Fíjense, Europa prácticamente como que quedó como dividida, ¿no? Una Europa oriental, ¿sí? Y una Europa occidental. Acá, en esta zona, es donde tenía fuerte influencia entonces los Estados Unidos y acá la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? Bien, bueno, me queda una cosita más, pero en realidad me quedan dos. No, lo digo ahora, sí. La Guerra Fría, entonces, digamos que en Europa, a partir del 45, ¿no? Lo estoy haciendo año redondo exactamente, pero bueno, no importa. Sí, bueno, fue exactamente ese momento, pero está bien. Sepan poner ese número y ahí estamos, ¿sí? En el 45 esta Europa quedó dividida y básicamente no hubo grandes cambios hasta el 89. Es como que el mapa del 45, del 60, del 73, del 78, del 80, del 85, del 86 era este. Así, dividido,
¿sí? Dividido obviamente, digamos, ideológicamente, ¿no? Con cosmovisiones diferentes, y esta, y así, quedó así. De hecho, no hubo grandes cambios de países, no hubo cambio de países. Ninguno de estos rojos dejó de ser comunista, Yugoslavia tampoco, y estos que están acá, ¿sí? Cambiaron de bando, ¿sí? Fíjense que ahí se agrega Grecia, Turquía, que bueno, también formaban parte del bando occidental. España e Irlanda también formaban parte del bando occidental, liderado por los Estados Unidos. Entre el 45 y el 89 ahí como que no hubo cambio, quedó así, congelado. Ahora, sí hubo toda una inestabilidad en el tercer mundo, que era esto que decíamos que el conflicto se trasladó, estos conflictos militares indirectos, donde ahí sí hubo enfrentamiento militar, acá no. Acá prácticamente se dividió el mapa y quedó así, no hubo más guerra en Europa, digamos. Una Europa que piensen que los primeros 50 años, entre 1900 y 1950, se mataron entre ellos en 2 guerras mundiales, ¿sí? Ahora uno tiene la imagen de Europa, lugar desarrollado, que en ese momento era desarrollado, pero piense que vivió 2 guerras mundiales en muy poquito tiempo. Bueno, acá Europa se dividió, pero no hubo enfrentamientos militares, como que cada región adhirió un sistema y punto, y quedó. Sí, el conflicto se dio en el tercer mundo. Esto que decíamos en este ejemplo de este ejemplo, ¿no? Donde Rusia, la Unión Soviética llevaba ejército, o los Estados Unidos, entonces, pero el otro ponía armas, entonces ahí había, imagínense que estaba el ejército ruso y por otro lado población con armas norteamericanas, entonces se mataban mal entre las poblaciones, o al revés. ¿Dónde entonces? Y no fue en Europa, porque en Europa eso se congeló y no hubo enfrentamiento. ¿Dónde se dieron esos enfrentamientos? En el tercer mundo. El tercer mundo sería América Latina, África y Asia. Como que la guerra no se dio entre la Unión Soviética, digamos, los enfrentamientos militares no se dieron entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en forma directa, y sí se trasladaron, y tampoco se dieron en Europa, pero se trasladó toda esa conflictividad a Asia, ¿sí? Es como Asia sería entonces esto. Acá hubo muchísimo conflicto de la Guerra Fría, ¿sí? A América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, ¿sí? Y a África. En estas 3 zonas donde se dio todo, las guerras, digamos, se dieron una cantidad de enfrentamientos, ¿sí? Vinculados a la Guerra Fría. ¿Bajo qué esquema? El que yo dije acá. Un grupo de población quería el modelo marxista, entonces la Unión Soviética apoyaba o llevaba el ejército, entonces Estados Unidos no llevaba el ejército, pero sí ponía plata y recursos, o al revés. En otro territorio, Estados Unidos llevaba su ejército, mientras que Rusia ponía recursos económicos y armamento. Imagínense entonces lo que pasaba en esos países, ¿no? Donde tenían las armas de uno, las armas de otro, el ejército de otro país, era un descontrol total de muertes, asesinatos, ¿sí? Muchas veces entre las mismas poblaciones, una guerra civil, digamos, entre la población de la misma nacionalidad, ¿no? En Asia, en la América Latina y en África. Termino diciendo, esta es la última diapositiva, ¿sí? Que como las dimensiones del conflicto, ¿no? Ya vimos las áreas, que es el tercer mundo, todo esto lo vamos a comenzar a nombrar con tercer mundo, ¿sí? Entonces, perdón, acá termino, ¿no? Va a haber muchos países de acá que se vuelquen al bando comunista, otros al bando de los Estados Unidos, otros que van a cambiar, y ahí es donde se armaba todo el lío. Lo mismo va a pasar acá y lo mismo va a pasar acá, ¿sí? Donde algunos apoyen a la Unión Soviética, otros a los Estados Unidos, lo mismo acá, ¿sí? Las dimensiones del conflicto. La Guerra Fría fue entonces un enfrentamiento, ya sabemos que hubo un enfrentamiento que se trasladó a la cuestión militar de armas, por eso estas imágenes, ¿sí? Se dio algo que después vamos a ver como la carrera armamentista, es decir, ahí obviamente
todo el presupuesto militar de ambos países creció de una manera exorbitante, mucho dinero puesto en armamento, como bueno, al considerar que estaban en guerra, uno quería tener mejor armamento que otro, entonces cuando este subió un escalón, este ponía plata a los Estados Unidos para superarlo, ¿sí? Y como este entonces quedó abajo, ponía más plata, y fíjense que un escenario partió acá, ya estamos acá, ¿sí? El mundo se comenzó a llenar de armas y muy letales, ¿sí? Pero también la Guerra Fría no solo se dio con la cuestión de una carrera de armamentos, lo que se denominó carrera armamentista, sino que se trasladó a todos los aspectos, ¿sí? Por ejemplo, al deporte, ¿no? Porque si en el atletismo, en los Juegos Olímpicos, los atletas norteamericanos vencían a los soviéticos, eso quería decir que el modelo norteamericano era superior, era el verdadero, era el superior al soviético. Si en otro deporte los soviéticos vencían a los norteamericanos, eso indicaba que era una muestra de que el sistema soviético era superior al norteamericano. Entonces fíjense cómo también esa Guerra Fría se dio en el deporte, ¿sí? Ponían incluso los países mucha plata en el deporte, ¿sí? Por ejemplo en el atletismo sobre todo, ¿sí? Incluso en el ajedrez, ¿sí? Bueno, acá hay un recordado enfrentamiento, creo que es por el Campeonato Mundial de Ajedrez, entre, bueno, los mejores ajedrecistas de práctica, supongo que es de la historia del ajedrez, mucho no conozco, que en la ciencia, ¿sí? Por eso peleaban por tener descubrimientos, y era esto lo que yo decía, lo de la vacuna contra el COVID, ¿no? Como decir, bueno, si la logra Rusia, bueno, indica que ese país es superior a otro, ¿no? Y por eso como esa carrera por tener primero avances científicos, ponían muchos recursos en la cuestión científica. Una era por el armamento, porque la ciencia te permitía generar armamento moderno, pero también en relación a otros aspectos, ponían muchos recursos en la ciencia, en la tecnología, porque eso, bueno, era una muestra. Si mi tecnología era superior a la tuya, eso indicaba que mi modelo era superior al tuyo, ¿sí? Uno de los donde también jugó mucho el tema de la ciencia es digamos, el enfrentamiento o esa pelea no solo se dio en la Tierra, digamos, en el planeta Tierra, ¿no? En Asia, África, América Latina, sino también incluso en lo que se denominó la carrera espacial, ¿sí? Ahí también se largaron a competir los Estados Unidos con la Unión Soviética para llegar a la Luna, ¿sí? Donde ahí estuvo los Estados Unidos, ¿sí? Pero también, por ejemplo, poner un satélite, ¿sí? en órbita, ahí también compitieron fuertemente y eran recursos y recursos y recursos que se ponían en esa competencia para ver quién llegaba primero. ¿Cuál era la lógica de llegar primero? Lo que decía antes el deporte. Era demostrar, entonces, si yo llegaba primero a poner un satélite, en realidad lo importante, además del satélite, que es muy importante, desde lo militar, por ejemplo, hoy lo sabemos con Google Earth, que digamos, puedo saber dónde está cada uno, ¿no? Además de eso, era una muestra entonces, era una representación, era una muestra clara de que ¿sí? Evidente de que mi sistema, mi cosmovisión era superior a la otra, ¿sí? Bien, gente, espero que espero que se encuentren bien, que descansen, nos vemos.